Estás escuchando el podcast Hablemos de Problemas de la Práctica Docente, un espacio dedicado a dialogar sobre las experiencias formativas dentro de la MEP. Empecemos con el podcast. Muy buenos días, estamos el día de hoy reunidos aquí para trabajar y hablar un poco sobre las temáticas que han venido tallereando y trabajando en este periodo de maestría. Traemos las temáticas de alfabetización inicial, de expresión oral, de producción escrita, que tiene que ver con las áreas de interés con sus grupos. Y para empezar, primeramente me gustaría conocer la perspectiva que ustedes tienen respecto a cómo se ha modificado su práctica en este periodo de pandemia respecto a las temáticas y problemáticas que tiene cada uno de ustedes. ¿A quién le gustaría compartirnos su experiencia? Pues personalmente creo que a todos la pandemia pues nos ha cambiado nuestra forma de trabajar frente a nuestros grupos, nuestros alumnos, incluso nuestra forma de interactuar social. Eso ha venido pues ahora sí que un cambio, y hemos visto también que ese cambio ha traído problemáticas que a lo mejor estuvieron desde antes, pero ahora se enmarcaron más con esta situación. Y creo que este análisis que hicimos en este trimestre pasado pues nos dio unos resultados que pues estaban ahí escondidos, pero con este análisis salieron a resurgir y que a lo mejor hasta un poquito más profundizados. E incluso si ustedes se dan cuenta, ustedes traen temáticas y problemáticas que se acentuaron mucho con la pandemia, de cómo vamos a enseñar a los niños a leer y escribir a la distancia, cómo vamos a promover la escritura en un periodo en el que está enfatizado la era digital y todo es vía mensajes de texto y cortar las palabras, y más aún cómo va a hacer que los niños hablen cuando han estado todo el tiempo en su casa conviviendo tal vez nada más con adultos. ¿Qué les ha implicado esta situación a ustedes? Bueno, tenemos niños que dicen, ya sabemos escribir porque utilizamos las tecnologías, estamos mediante el WhatsApp, pero tenemos ese problema que escriben palabras mochas, escriben mal. También hay unos que no se comunican con nosotros. Tuvimos que implementar la tecnología y lo tienen, pero no lo hacen, y es muy importante la interacción con ellos de frente a frente, pero tenemos ese problema. Ahora cómo le hacemos, cómo nos enfrentamos con eso. Desde tu punto de vista, Nancy, también me he dado cuenta que los niños de primer grado que no trabajaron un preescolar anticipadamente, se ve muy evidente su forma de comunicación oral, que definitivamente no han podido como relacionarse con sus compañeros, no se expresan, sus diálogos son muy cortos y definitivamente no permiten esa comunicación también con la docente, que hay que estar definitivamente muy observadores para poder dar esa forma de práctica, o más bien de trabajar con ellos para poderlos ayudar. Así es, bueno, y no únicamente en la forma oral, también yo he visto que en la parte de escritura hay muchísimas debilidades, y que a lo mejor por la cuestión que estuvimos trabajando a distancia no pudimos darnos cuenta de que realmente hay muchísimas áreas del cual podemos trabajar. En mi caso tengo un grupo de 5º año de primaria, y 4º año y 3º de primaria fue en línea. Entonces fue un salto bastante grande de ser niños pequeños a ahorita ya estar en un 5º año y no sepan cómo iniciar un texto. Es una parte en la que yo debo de trabajar, y que desde mi práctica pues me ha tocado identificar los factores que han influido para que tengan esas debilidades, y también desde mi práctica el poder hacer un cambio y poder lograr pues el perfil de egreso y el propósito de la lengua materna. Y una realidad es que si ustedes identifican, la pandemia vino, pero el modelo curricular vigente, nuestro modelo educativo continúa, y tenemos que seguir atendiendo a las particularidades y a lo que nos estipula, porque por alguna razón está pensado de esa manera para atender a la situación actual. De esta manera, ¿cómo se relaciona la problemática que cada uno de ustedes identifica con las orientaciones de este modelo? ¿Qué pueden observar ustedes de lo que nos dice el modelo, de lo que se hizo, de lo que ocurrió en este periodo de confinamiento y luego en la parte híbrida? ¿De qué manera se está relacionando su práctica y su problemática con las orientaciones del modelo vigente?
Bien, aquí en este caso podría entrar en el modelo vigente lo que serían las prácticas sociales del lenguaje, como nuestra función mediadora por parte del docente. En realidad se está realizando tu trabajo, cuál es tu función, cómo lo estás implementando, qué problemática vas a trabajar. En este caso yo sería la lectura con los alumnos de un segundo grado que empezamos el año pasado con pandemia, los tuve en primer grado. No se tenía alguna comunicación con los niños, me mandaban incluso videos, les pedía de lectura, donde los niños precisamente me leían, y ahorita que estamos ya de manera presencial, el alumno no sabe leer. En este caso se puede ver aquí el ejemplo, los papás apoyaban al alumno a realizar las actividades, no lo dejaban que por sí solo realizara las actividades. Bueno, y Fer toca un punto importante que es, por ejemplo, el enfoque, que tiene que ver con las prácticas sociales del lenguaje, y que lo que los niños realicen, tanto de forma oral como de manera escrita, incluso con la lectura, tenga un propósito comunicativo, tenga un propósito social. Su práctica ha respondido a ello en el periodo anterior, antes del momento en el que se encuentran ahora. Su práctica respondía a este enfoque, o qué identificaron ustedes respecto a su labor docente en lo que implica el modelo curricular y la problemática. Ustedes traen temas de expresión oral, de la producción escrita, las dificultades que los niños muestran para ello, el poco avance en el proceso de alfabetización inicial y cómo su práctica ha estado impactando en ello. Bueno, desde mi experiencia e intervención, pude darme cuenta que en ocasiones olvidamos el enfoque que tiene el español. Entonces, para mí fue una situación de que motivaba a escribir, más no a que ellos producieran textos. Fue una situación que me llevó a la reflexión, y pues que desde mi parte yo tenía un rol activo como docente, y únicamente yo pues daba la información, más no dejaba que ellos se expresaran libremente. Y al momento de hacerlo pude darme cuenta pues que hay muchísimas carencias en la parte escrita, el no saber plasmar sus ideas a la parte escrita o en un texto, y hay muchísimas situaciones donde, maestro, no sé cómo iniciar. Tengo la idea, pero no tengo las palabras necesarias para hacer una historieta, hacer mi día a día, por ejemplo. Entonces, en la práctica docente pude darme cuenta pues que se motiva, pero no se motiva a crear textos. Entonces es una realidad que desde mi práctica me desvió un poco del enfoque del español. Sí, también nuestra práctica docente yo he visto que influye mucho, sobre todo en los primeros grados, lo que es el primer ciclo, primero y segundo año, en la forma de la adquisición de la lengua, tanto oral como escrita. Influye mucho porque muchas de las veces creemos que un método para que ellos aprendan a leer o escribir lo llevan a cabo, y pasa que sí, lo entienden, lo decodifican y lo leen, pero ya cuando pasan a los grados superiores, cuarto, quinto y sexto, ya hay una falta de comprensión, hay una falta a lo mejor de escriben por escribir, más no lo que como quisieran ellos. A lo mejor desconocen los tipos de textos, lo hacen, pero siento que el punto del vértice es los primeros grados, cómo lo estamos enseñando a nuestros alumnos a leer, a escribir, qué métodos estamos utilizando, y igual si están acorde al enfoque del español, si vamos a hacer las prácticas sociales del lenguaje o solo vamos a decodificar palabras. O sea, eso también es importante. A lo mejor creemos que la manera de que ellos enseñen a leer es como la enseñan a nosotros, pero vamos viendo años con años, siempre es español y matemáticas, las situaciones, las áreas de oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo por los primeros grados? Y se va haciendo como una bolita de nieve que va llegando al quinto y sexto año, y hay unos resultados en olimpiadas, en secundarias, también se ve ese tipo de situaciones que los niños y adolescentes pues leen pues, por decodificar, más no comprenden lo que están leyendo. De acuerdo con el profesor Rogelio, o sea, motivamos a los niños a que escriban, pero nada más decirles, escribe por escribir, no. El enfoque comunicativo, y sí es importante porque una actividad se le dijo, vamos a hacer un boletín informativo, pero lo vamos a compartir con los demás. Y se sintieron demasiado motivados que empezaron a escribir más. Yo decía, pero estos niños no escriben, ¿qué pasó? Y decían, es que lo vamos a compartir, porque me van a leer los niños más chicos, me van a leer los niños más grandes. Entonces el enfoque comunicativo tiene demasiada importancia y a veces no lo tomamos en cuenta. En el tiempo, bueno, coincidiendo con ustedes, la práctica docente para mí
me ha servido mucho analizar mi papel, y veo que, por ejemplo, en mi caso con el grupo de primer año, no propiciaba ese ambiente alfabetizador del todo. O sea, sí tenía como la intención, el propósito, pero el ambiente, les comentaba hace un momento, los portadores de texto en mi salón no los colocaba, y bueno, quería que los niños leyeran, pero a lo mejor mi salón no era el lugar propicio, no estaba adecuado. Entonces, pues eso está implicando que yo haga cambios. También, bueno, ahora que pusimos en práctica nuestro diagnóstico, pues vi los intereses, pude ver más de cerca los intereses de los niños, qué es lo que quieren ver en el salón, qué actividades les gustaría más que hiciera yo para que ellos les llamara más la atención, ¿no? Incluso me llamó la atención de un niño: maestra, pues ponga libros de karate. ¿Por qué? Pues el karate a él le llama la atención, ¿no? Él quisiera ver un libro de karate. Entonces, son cosas que pues no debemos de olvidar, ¿verdad? Que está centrado nuestro programa en el niño, el interés es el niño. Entonces, pues lo que nosotros hagamos pues tiene que ser en base también a los intereses de ellos. Y Betty comenta algo muy importante, que habla sobre el ambiente que generamos en el salón, los ambientes de aprendizaje, pero también comienza a hablar de su rol en este proceso de mediación que se ha hablado y en los procesos reflexivos, las teorías del aprendizaje que se han revisado. ¿De qué manera su práctica se relaciona con esto de la mediación pedagógica, con las teorías del aprendizaje? ¿Podemos decir que somos mediadores hasta este momento? ¿Por qué? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Son mediadores actualmente? Me parece que nos hemos olvidado un poquito como de ese papel mediador en lo personal, porque ahorita trabajando con los niños de primer grado, trataba de motivar esa plática, esa comunicación con ellos. Entonces, en ese afán de querer entablar esa comunicación, como que me estaba enfocando más en mi parte, ¿no? Era como más platicar, era más hablar, sin dar esa oportunidad a los alumnos de también comunicarse entre ellos. Y ahorita con el periodo de pandemia, también, o sea, de la misma manera es así como de separaditos, no te comuniques, no platiques, porque hay que seguir también unas normas que ya nos han indicado a la nueva normalidad, de que tienen que estar separados, lo menor de comunicación, y me parece que ahí la que ha estado más presente soy yo. Entonces, de acuerdo a la planeación y a las actividades que ahorita ya he empezado a reflexionar de cómo estoy trabajando, me he dado cuenta que esa parte mediadora me ha faltado mucho. Y también siento que parte de esta situación fue que en el trabajo a distancia no existía el apoyo presencial de los docentes. Entonces, gran parte de ello, nuestra mediación fue realmente muchísimo a la distancia, que esto también conllevó a que se perdieran ciertas habilidades en los niños, y por consecuencia, ahorita que estamos en clases presenciales, pues podemos ver esas debilidades. De mi parte, siento que la mediación es un papel muy importante en la práctica, que muchas veces el docente queremos ser el centro de nuestras propias actividades o en el aula, y olvidamos pues que ahora somos esos mediadores, esas personas que vamos a motivar al alumno a que mismos construyan su propio aprendizaje. Desde las teorías pues sabemos que nuestro programa tiene un enfoque humanista y de igual manera una parte constructivista, pues que debemos seguir en esa línea, ¿verdad? Dejar que el alumno sea el propio protagonista de su aprendizaje, y lo vemos en nuestro plan, que realmente todo está centrado en ellos. Y Rogelio empieza a determinar y a hablar sobre el humanismo. ¿Somos humanistas actualmente? Laura también ponía de manifiesto las medidas
que nos están de alguna manera imponiendo, pero para el bienestar de los estudiantes, y de qué manera esto nos permite o nos impide, o de qué manera lo concebimos nosotros para llevar a cabo nuestra práctica en congruencia con los enfoques actuales, con las teorías que comentaba su compañero, con el humanismo, con el constructivismo. Y en este sentido, ¿ustedes son constructivistas? ¿Se consideran humanistas? ¿Su práctica está permeada de estas teorías? Y respecto a su problemática particular, ¿qué podemos decir? Yo creo que, bueno, todos que tenemos nuestra teoría, hemos visto nuestro plan, sabemos la teoría constructivista, pero sí estas restricciones a lo mejor de la situación sí nos frenan un poco, más allá de lo que quisiéramos dar con nuestros alumnos, nuestros grupos, pero a lo mejor conociendo el término humanista, creo que la mayoría de los docentes sí lo somos, sí estamos trabajando con nuestros alumnos, como lo decía Rogelio, ellos también tienen que hacer su propio aprendizaje mediante sus propios medios, los alumnos. Nosotros como docentes pues nada más ser ese facilitador de conocimientos hacia ellos. Igual con estas medidas pues sí es un poco difícil, pero pues ahora sí que no es imposible para que se lleve a cabo. Y esto implica mirar la práctica docente. Creo que es muy importante empezar a vernos, iniciar este proceso de reflexión, y dentro de este periodo también hicimos un diagnóstico desde un proceso metodológico. ¿Qué implicó ver su práctica, su intervención, lo que estaba ocurriendo en su grupo con su problemática desde este proceso metodológico de diagnóstico? ¿Qué les implicó? Al principio del ciclo escolar a todos nos dicen, vayan a hacer un diagnóstico. ¿Qué hacemos y qué hacemos ahora? ¿Qué necesitamos llevar a cabo para identificar lo que está sucediendo con nosotros como docentes, con nuestra práctica y con nuestros estudiantes? Bueno, ahorita que hicimos esta parte diagnóstica, comúnmente en las escuelas se nos pide todo enfocado al alumno, pero nunca desde mi parte docente tú también te debes de diagnosticar si eres parte del problema o eres una barrera o eres un puente para el aprendizaje. Entonces ahorita en este módulo de la maestría realmente pude darme cuenta que también yo soy parte de esa barrera y también puedo ser parte de la solución. Entonces al hacer este análisis desde analizar mi planeación, mi práctica, mi intervención, pues te das cuenta que no toda cae en los alumnos, sino que realmente tú también tenemos cierto papel en este diagnóstico. Pude darme cuenta en los resultados pues que si los alumnos tienen dificultades para crear estos escritos, pues también viene en parte porque el docente no motiva a que ellos los hagan, los realicen. Entonces aquí puede ser una área para yo trabajar desde mi intervención y poder cumplir pues con los propósitos y el enfoque de la asignatura. ¿Y qué encontraste específicamente en tu diagnóstico, Rogelio? Esto fue lo que me llamó la atención, no sabía, me di cuenta, esto me sorprendió. ¿Qué encontraste y qué da cuenta? ¿Qué sigue ahora? Bueno, yo realicé dos instrumentos. Uno fue una encuesta. Mi propósito era ver los factores sociales y educativos que intervenían en esta situación. Al poder hacer un análisis de los factores sociales, pues pude darme cuenta pues, que en casa no existe el hábito de la lectura, de la escritura, que únicamente usan la lectura pues, por mero trámite, por así llamarlo, y que realmente la escritura solo es pues, para comunicarse. No le ven otro sentido que no sea únicamente para enviar mensajes de texto o comunicar. No hay un amor hacia esta parte, y pues esto cae en los alumnos. Al ellos no tener en su casa un referente, pues obviamente ellos carecen de estas habilidades y este gusto por la lectura. La parte educativa, en un inicio yo le echaba la culpa a la pandemia. Es porque estuvimos un año, la pandemia hizo esto, yo desde mi rol como docente todo lo hice bien y la culpable es la pandemia. Siempre fue la pandemia. Y al hacer un análisis de mi práctica docente, desde mi planeación, obviamente en mi planeación existían el enfoque, el propósito, el aprendizaje, pero al momento de realizar las actividades,
pude darme cuenta pues que no estoy motivando a la escritura. Yo puse en mi ensayo, motivo al copiado de textos, más no a aquellos que crean. Entonces, para mí eso fue una área, dije, híjole, la parte del problema también soy yo. Y desde esa parte, cambiar la práctica, cambiar el rol como docente y dejar que ellos también sean escritores. A mí me pasó igual que Rogelio, hice mi introspección sobre mi práctica. Soy maestro de primer grado y en primer grado pues sabemos que la adquisición de la lengua escrita y oral pues es fundamental. Yo siguiendo los métodos quizá antiguos, también en mi planeación pues sí, estaba el enfoque puesto a lo mejor de adorno, por decirlo así, porque el enfoque pues me marca las prácticas sociales del lenguaje, pero contrastaba con las actividades que yo pongo. O sea, son actividades mecanizadas sobre un método silábico donde el niño pues nada más mami, mi, momu, pero no comunica nada más allá. A lo mejor sí lo entiende, lo escribe, mi mamá me ama, mi mamá me mima, pero no es una situación que a lo mejor le permita allá afuera poderse comunicar, atender a esas prácticas sociales del lenguaje. Entonces sí, ese diagnóstico sí sirvió para ver mi práctica, qué es lo que estoy haciendo y si está correcto o de qué carece, y qué puedo hacer yo para mejorar. A mí, por ejemplo, bueno, este ejercicio es como mirarse al espejo, ¿verdad? Ver, y a veces no te gusta lo que ves, pero para empezar, iniciar ese ejercicio de verte al espejo, de decir, esto es lo que tengo, esto es lo que no está bien, el tener que cambiarlo. También lo pude ver reflejado en mis escritos, porque casi cuando hacía un diagnóstico la tendencia era los papás, los niños, y ahora que hemos empezado a hacer este ejercicio, siempre ya tengo como la conciencia de decir, es que ¿qué estoy haciendo? Para empezar es lo que yo estoy haciendo. Creo que ha cambiado este concepto de hacer un diagnóstico, de no verlo para echar culpas a otros, sino más bien para examinar lo que estoy haciendo, y bueno, ya lo que resulte pues pues ya va a ser extra, ¿no? Pero el ver que uno como maestro tiene que modificar su práctica, tiene que hacer cambios, tiene que enfrentarse a retos, si es necesario prepararte, si necesitas cambiar los materiales que estás usando. O sea, ha sido un ejercicio muy interesante, muy enriquecedor, porque te hace crecer como maestro, como pues sí, o sea, mejorar tu trabajo. Bien, y así como lo menciona el profe Jesús, creo que sí, en primer grado, primero y segundo, creo que es un proceso para que el alumno aprenda a leer y escribir. Creo que tú como maestro debemos implementar nuevos métodos, o sea, no caer siempre en el método tradicionalista, porque, por ejemplo, el método silábico, implementar nuevos métodos, ser un maestro innovador, checar los otros nuevos métodos que vienen, para que puedas fomentar de una mejor manera la lectura y escritura con los alumnos. Muy bien, entonces, si ustedes observan con esto es muy enriquecedor, y escuchen su discurso, cómo ha cambiado. Si ustedes se miran hace 3 meses, todo era hacia allá, todo yo lo hacía bien, incluso la terminología que vayan incorporando, ya hablan de un mediador, hablan de un enfoque humanista, hablan del enfoque específicamente de nuestro campo de formación que estamos en lenguaje y comunicación. Ya también estamos incorporando un referente que nos ayuda a tener un mayor sustento hacia dónde queremos llegar, en dónde estamos actualmente plasmados, hacia dónde tenemos que avanzar. Y aquí la invitación y la pregunta que continuamos sería, ¿qué sigue? ¿Sí? Con esto los dejaría casi que para terminar este encuentro, que fue muy enriquecedor, y creo que por los rostros, por estar asintiendo cuando los compañeros comentaban algo, ha sido muy enriquecedor escucharlos, y los dejaría con esta pregunta. ¿Qué sigue ahora? Ya tienen su problemática identificada, ya analizaron qué está pasando con ella. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde creen que estaríamos avanzando? Vamos hacia los niños. Todo primero hacia los niños. Y hacia la mejora de nuestra práctica. ¿Sí? Al final aquí estamos para ser mejores en nuestra labor docente. ¿Coincidimos?
Sí, Sí. sí. Muy bien, pues muchas gracias por haber participado en este evento y espero que los comentarios que hayan emitido sirvan para seguir enriqueciendo y sean parámetro para continuar avanzando rumbo a su proyecto de intervención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.